¿El audio? Ya está grabando el video. ¿Ese está grabando? No, no. Aquí puede grabar el audio. Bueno, hermanos, gracias y paz. Vamos a comenzar con nuestra enseñanza en esta tarde. Esta va a ser la predicación número 18 de nuestra serie expositiva sobre la epístola a los Gálatas. Y vamos en Gálatas capítulo 4. Vamos en Gálatas 4, versículos 1 al 11. Vamos a ir a esta sección y la predicación se titula Tiempo de redención y de adopción. Tiempo de redención y adopción. Y como subtítulo vamos a tener Nuestro antes y después de Cristo. Gálatas 4 del 1 al 11, y estaré utilizando la Reina Valera de las Sociedades Bíblicas Trinitarias. Hago lectura y oramos. Dice: también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del siervo o esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y administradores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, éramos siervos bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de recibir la adopción de hijos. Y por cuanto son hijos, Dios envió a sus corazones el espíritu de su Hijo, que clama: Abba, Padre. Así que ya no eres más siervo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por Cristo. Pero en otro tiempo, no conociendo a Dios, servían a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, habiendo conocido a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo se vuelven de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales quieren volver a servir? Guardan los días y los meses y los tiempos y los años. Temo de ustedes que haya trabajado en vano entre ustedes. Amén. Oremos. Estamos delante de ti, Señor, como tu iglesia reunida, confesando que estamos en un tiempo de adopción y redención, porque enviaste a tu Hijo y nos hiciste libres de la esclavitud. Si entre nosotros, Señor, o en nuestras conciencias y prácticas todavía hay algo de esa esclavitud, que por medio de tu palabra poderosa seas tú persuadiéndonos, redarguyéndonos y convenciéndonos para descansar solamente en la gracia de Jesús. Enséñanos, Señor, a no confiar en nosotros mismos y a reconocer nuestras debilidades y falencias, para perseverar puestos los ojos en Jesús y nada más. Oramos en esta hora por nuestros hermanos pastores, que en todas las naciones se reúnen, Señor, para hablar de ti y llevar al pueblo una palabra preparada con toda reverencia. Ayúdalos, Señor, con santidad, pureza y firmeza. También oramos por nuestros hermanos que ven la transmisión, los hermanos presentes, también los creyentes e invitados que verán en su momento también la grabación. Que seas tú, Señor,
dando claridad, entendimiento y nueva vida a aquel que lo necesita, y a tu pueblo dándonos, Señor, esa fuerza que viene del poder de tu palabra. Te exaltamos y bendecimos, y no hay otro como tú, Señor. Clamamos, Abba Padre, en esta tarde. Amén. Listo, hermanos, entonces Gálatas 4, versículo 1, tiempo de redención y adopción. Como hemos visto, en capítulos anteriores Pablo ha testificado sobre su propio antes y después de Cristo, ¿se acuerdan? En Gálatas 1 y 2 mirábamos lo que fue el antes, cuando era Saulo de Tarso, y el después, cuando ya era Pablo, apóstol de Jesucristo. También Pablo nos ha estado enseñando, especialmente en el capítulo 3, acerca de la superioridad del Evangelio por encima de la ley y por encima de toda tradición judía. Esas cosas han sido el resumen de lo que hemos visto hasta hoy en estas 18 enseñanzas. Pero vamos a darnos cuenta de algo, si es que ya no lo notó en la lectura. Pablo es un gran maestro. Y una técnica que los grandes maestros utilizan, irónicamente, es la repetición. Porque necesitamos que se nos digan las cosas una y otra vez, y que cada vez que se nos reiteran es porque son importantes. Cuando algo no es importante, pareciera como si nuestro subconsciente no lo viera importante, si no nos lo repiten. Entonces pareciera en el capítulo 3 que ya basta, o sea, Pablo dijo tantos argumentos que jaque mate, judaizantes, acabó, ya, fuera de aquí, falsos maestros judaizantes. Pero no fue así. Pablo sabe que eso es un problema de fondo, y vamos a ver que él tiene afán, él está muy preocupado. El capítulo 4 manifiesta otra vez esa preocupación, casi que le duele. Tiene el afán por asegurarse de que los Gálatas están entendiendo lo que él les está diciendo. ¿De qué hubiera servido que Gálatas acabe en Gálatas 3 y que la iglesia de los Gálatas se hubiera perdido? El Espíritu Santo le pone el sentir a Pablo de que no había sido suficiente, de que hace falta más, de que esa iglesia necesitaba más, porque los falsos maestros habían carcomido como gangrena, ya habían dejado de la mentalidad de la iglesia muchas ideas erróneas y malvadas. Entonces Pablo quiere asegurarse de que entienden cuál es la posición correcta acerca del Evangelio de la gracia. ¿Sí? Una posición correcta que resalta el poder liberador del Evangelio. El Evangelio tiene un poder que es liberador del pecado, de Satanás, de la influencia del mundo. Y hoy vamos a ver de los rudimentos. Vamos a ver asimismo que Pablo no solamente utiliza la repetición, sino que va a utilizar ejemplos. Ejemplos extraídos de la cultura casi que sociojurídica o elementos legales de los días de los Gálatas. Por eso él habla de que el hijo, que el papá se murió y el hijo estaba muy niño. Entonces el niño, aunque es el heredero legítimo, no puede hacer las veces, o no puede gozar ni administrar el dinero de la herencia o la herencia como tal, porque está muy niño. Entonces tiene que estar bajo un tutor. Eso todavía sigue aplicando. En el Código Civil colombiano se dice que si el menor heredero tiene que administrar sus bienes a través de un guardador. O sea, ustedes y yo, al igual que los Gálatas, entendemos qué es lo que Pablo está contando. Bueno, entonces vamos a mirar esa predicación en dos partes. Primera parte, vamos a ir del 1 al 7. Versículos 1 al 7, la primera parte vamos a mirar. Libres de la esclavitud, de los rudimentos de la ley. Ese va a ser el primer punto.
libres de la esclavitud, de los rudimentos de la ley. Segunda parte. Vamos a ir desde los versículos 8 al 11 y vamos a mirar libres de la esclavitud, de los rudimentos del mundo. Entonces, de la ley y del mundo. De eso es lo que trata esta primera parte de Gálatas. Pero antes de comenzar, ¿qué es rudimentos? Esa palabra casi no se usa y es un poco compleja cuando uno no la usa. Rudimento, en pocas palabras, es las nociones básicas de una ciencia, de un aprendizaje, de una práctica. Es como si dijéramos el ABC. Los rudimentos es lo inicial. Lo primerito que los niños aprenden cuando empiezan a leer. Lo primerito que aprendemos cuando entramos a transición, a la primaria. Esos son los rudimentos, lo básico. Eso es un rudimento. Entonces ya será más claro cuando estemos mirando qué es eso de rudimentos. Y pues Pablo es muy culto, como ustedes saben, y a veces tenemos que sintonizarnos con el apóstol. Comencemos, versículo primero. Primera parte, libres de la esclavitud, de los rudimentos de la ley. Y comienza diciendo, también digo, miren eso, también digo, o sea, muestra dos cosas. Primero, continuidad. Se conecta con lo que está hablando antes. Segundo, reitera, también digo. O sea, está dando a entender de que va a usar algo que ya ha dicho antes. También digo. Él conecta, repite lo que recién había enseñado y retoma una figura que estaba en Gálatas 3:23. Miremosla. Gálatas 3:23 había dicho, pero antes que viniera la fe estábamos guardados, sí, guardados, bajo la ley, encerrados para aquella fe que había de ser revelada. Está retomando elementos que ya dijo antes. ¿Sí? Quiere insistir. Lo que pasa es que muchos de los creyentes de los Gálatas, y no todos, estaban siendo seducidos por las enseñanzas falsas de los judaizantes. ¿Quiénes son los judaizantes? Aquellos falsos maestros que empiezan a enseñar que la iglesia cristiana tiene que retomar los elementos de la ley de Moisés. Empiezan a hablar de circuncisión, de que el Shabbat, de que guardar las fiestas, mire que las primicias, mire que Sukkot, que tabernáculos, que no se dice Jesús, se dice Yeshua, que no se dice Dios, es Elohim. Y empiezan a imponer poco a poco prácticas que realmente no tienen sentido cuando cada uno de nosotros tenemos un idioma y una cultura establecidas. Entonces Pablo quiere insistir porque esos falsos maestros judaizantes estaban haciendo una labor tremenda y lo estaban logrando. Estaban contaminando a una iglesia fundada por un apóstol. O sea que una iglesia fundada por un pastor, pues ni se diga qué le puede pasar. Si una que fue fundada por un apóstol es atacada así y casi que los vencen, que los arrastran, el Señor nos guarde a todos nosotros. Y usted de pronto dirá, bueno, yo nunca retomaré cosas hebreas, esas cosas judaizantes. Pero no es lo único. Vamos a ver rudimentos de la ley, pero vamos a ver también rudimentos del mundo, que somos muy propensos a eso. Nosotros mirábamos en la predicación anterior de Gálatas capítulo 3 que el impúber, o sea, el menor de edad en Roma, el impúber, o sea, que no ha llegado a la pubertad, ¿sí? El impúber, el menor, ¿sí? El menor era hijo de libres en Roma. Los padres eran libres, su hijo es libre, pero es menor de edad. ¿Qué pasa si el papá muere? El niño es el heredero, pero había unas condiciones que aunque él era el legítimo heredero, insisto, del padre que estaba muerto,
tenía que llegar al cumplimiento de unos requisitos establecidos, relacionados con madurez. A veces el papá dejaba un testamento que decía, hasta que mi hijo no haga tal cosa, no se le entrega. Aún todavía hoy se hace eso. También se debía cumplir la mayoría de edad. En el Imperio Romano, dependiendo de la región, porque ustedes saben que el Imperio Romano era grandísimo, podía ser entre los 14 a los 25 años. Entonces, hasta que no se cumplieran las condiciones, tanto las de edad como las que el papá había dicho, el hijo era legítimo heredero, pero no gozaba de la herencia. ¿Qué difería de un esclavo? Nada, hasta que no llegara a la mayoría de edad. Porque hasta que no llegara a la mayoría de edad, no era libre, un ciudadano. Bueno. Entonces, mientras llegaba ese tiempo, versículo 2, dice, está bajo tutores y administradores. Esas dos figuras se utilizaban a veces en un solo esclavo o a veces eran dos esclavos. Pero aquí Pablo está haciendo un juego de palabras, haciendo de cuenta como si hubiera solo un esclavo. Un esclavo que vimos que era un ayo, ¿se acuerdan? Un ayo, un pedagogo, casi como un maestro de escuela dominical, algo así. Como una especie de guardador, como de guardería. Y ahora vamos a ver que ese mismo esclavo tiene más funciones. Tutor. ¿Tutor quién era? El tutor era el que le administraba el dinero al niño heredero. Y el administrador, lo mismo, el que administraba el dinero. Vemos, ayo, tutor, administrador. El tutor se encargaba de la enseñanza, de la preparación moral, y el administrador de la economía del muchacho. ¿Sí? Dice, hasta el tiempo señalado por el padre. Entonces, mientras llegaba ese tiempo, ya que no era un ciudadano oficialmente, pues no difería en nada de un esclavo. ¿Sí? Y como hemos visto, eso todavía se sigue aplicando en Colombia con el tema del guardador. Eso está en el Código Civil de Colombia, por ejemplo. Bueno, ahora miremos versículo 3. Así también nosotros. Mira, Pablo está tomando el caso y lo trae a nosotros. ¿Nosotros quiénes? Cuando Pablo dice nosotros, ¿en quién está pensando? Ya que estamos en este primer punto acerca de los rudimentos de la ley, vamos a comprobar que está refiriéndose a los miembros de la iglesia que eran judíos. ¿Cómo sabemos eso? Miremos 2.15. ¿Qué había dicho en 2.15? ¿Se acuerdan? Que había hablado con Pedro ese día que lo había exhortado y le dijo, nosotros, judíos de nacimiento, no pecadores. ¿Sí? O sea, está hablando de los miembros que eran judíos, cuando dice nosotros. Cuando éramos niños, le está diciendo a los judíos que eran estrictos en el cumplimiento de la ley, les dice niños. Y luego les dice, éramos siervos. Lo mismo. Éramos niños, éramos siervos. Lo mismo, equiparan las dos cosas. Esclavo lo mismo que niño. Bajo los rudimentos del mundo. Rudimentos del mundo. Pablo, porque habla tan difícil, Pablo. Rudimentos del mundo. Vamos a comprobar que esos rudimentos es la ley. Porque ¿quién es el mejor intérprete de Pablo sino Pablo mismo? Entonces ahorita vamos a mirar que en otros textos Pablo explica más claramente qué significa eso de rudimentos. Por ahora, Pablo pasa a dirigirse a ¿quiénes entonces? A los miembros judíos. ¿Sí? Y les dice, éramos niños y éramos esclavos. Bajo los rudimentos del mundo, es decir, dice otras traducciones, principios básicos. Otras traducciones dice poderes espirituales. Y otras traducciones dicen normas. Como sea, es una declaración muy pesada para esos creyentes que veneraban las prácticas tradicionales de los judíos. Cuando una persona retoma los rudimentos de los judíos, son humildes. Cuando utilizan un lenguaje en hebrañol, ¿cómo se sienten? ¿Con mucha sencillez y humildad? Si hubiera sencillez y humildad, pues no hablen así.
Pablo les está diciendo niños, esclavos. Se estaban comportando esos creyentes, esas personas que eran cristianas. Imaginémonos la iglesia. Una iglesia que tiene membresía judía y que tiene membresía gentil, o sea, que no era judía. Pero los judíos se sentían superiores por su proveniencia, por su idioma, por sus costumbres, ¿sí? Porque Cristo fue judío en cuanto a etnia. Entonces se sentían, quién sabe, siendo que ya eran parte de la iglesia de Cristo, estaban volviéndose a donde Cristo los había sacado. O sea, ellos, en realidad Pablo les dice, ustedes se están volviendo niños inmaduros. Porque una cosa es ser hijo, heredero, es decir, ya puedo gozar de mi herencia. Y otra cosa es ser el niño bajo el tutor, ayo, administrador, que es igual que un esclavo. Entonces Pablo les dice, ¿ustedes quieren volverse ya a la infancia? Están volviéndose a la infancia, que inmaduros. Bueno, entonces, y no solamente cuando se quieren remediar los temas judíos, somos propensos a caer en los rudimentos de la ley y del mundo cuando consideramos que la salvación es algo que se puede obtener. Porque ahorita mirábamos que de pronto no había humildad en ellos. Pero pensemos, sinceridad quizás sí puede haber. Pensemos que realmente quieran buscar a Dios y agradarlo, quieren obedecerlo tal al pie de la letra que retoman Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Que sea sincero, digamos que sea sincero. Vemos que realmente su preocupación es cuidar la salvación o ganársela por medio de observancias externas. Lo mismo. Si una persona entre nosotros todavía quiere ganarse el favor de Dios por las cosas que hace, ¿en qué se diferencia de los que quieren remediar a los judíos? Eso es lo que Pablo está queriendo decir. Pero Pablo va más allá. ¿Qué les acaba de decir Pablo? Niños inmaduros. Herederos que no pueden gozar de la herencia. Herederos que se volvieron a estar bajo el tutor, pobrecitos. Legalmente, tanto en el Imperio Romano como en Colombia, ¿cómo es posible que alguien después de los 25 años siga estando bajo guardado? La única es que tenga alguna insuficiencia neurológica. ¿Qué le está queriendo decir Pablo? ¿Quieren volverse? Se supone que ya conocen a Cristo, que ya han conocido la madurez. Ya no los pobres rudimentos débiles. Las cosas básicas ya se han de superar. Pero si ya han llegado a la madurez y quieren volverse otra vez para allá, qué preocupación. Entonces, Pablo, ¿qué le está diciendo? Versículo 3, niños, y luego les dice esclavos. Esa declaración también es más fuerte aún. Está diciéndole a los orgullosos judíos, que se acuerdan que decía somos descendencia de Abraham, que Juan Bautista tuvo que hablarles duro. Le dijo, no piensen a decir que son hijos de Abraham, porque Dios puede levantar hijos de Abraham hasta de las piedras. Lo mismo le dijeron a Cristo, nosotros somos hijos de Abraham, y Cristo les dijo, ¿ustedes fueran hijos de Abraham? Me amarían. Pero son hijos de su padre, el diablo. Juan 8. Pues estos hermanos judíos, que se supone que ya habían salido de todo eso, estaban queriendo obtener su salvación por observar la Torá, o sea, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Hay que guardar la Torá. Y guardamos la Torá, la observamos. Pregunta, ¿qué diferencia o en qué difiere alguien que quiere ganarse la salvación por guardar la Torá de aquellas otras religiones que quieren salvarse por realizar sus quehaceres? ¿Cuál es la característica en común de todas las religiones del mundo? Hacer algo para obtener una iluminación.
pagar o cumplir méritos para obtener un nivel espiritual superior. Todas las religiones se caracterizan de eso, el budismo, el gnosticismo, los judíos, no hay diferencia. Entonces, ¿en qué difieren? En nada. Están persiguiendo una salvación por obras, igual que las religiones del mundo. Esos son los judíos. Pero entonces alguien va a preguntar, ¿pero cómo va a comparar? ¿Cómo va a comparar a la Torá que Dios mismo dio con las ceremonias de los budistas? No hay comparación. Es verdad, Dios dio la ley. Y la ley viene de Dios, es santa, buena y gloriosa. Pero ya comprobamos en el capítulo anterior que la ley no tenía el propósito de salvar. La ley no pretendía salvar a las almas. Quería mostrarles su condición para que quisieran, corrieran a Cristo el Salvador. Entonces, si alguien quiere ir a la ley de Dios y salvarse por obedecerla, está dándole a la ley de Dios un propósito que Dios no le dio. Versículo 4. Le sigue hablando el apóstol a los judíos miembros. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, recuerden que él está hablando del niño que tenía que esperar un tiempo para poder ser heredero. Pablo está diciendo el tiempo ya llegó. Bueno, ¿cómo llegó? Dice, Dios envió a su hijo. ¿Qué más dice? Nacido de mujer. ¿Qué más dice? Nacido bajo la ley. Todas esas cosas son bastante profundas. Ya ha llegado el tiempo estipulado de la herencia. ¿Quién dio la herencia? Dios. ¿Quién es el Padre? Dios. ¿Quién estableció cuando Cristo llegara? Dios. Ya llegó. Dice otras versiones, vino la plenitud, como había dicho en Gálatas 1:15. ¿Se acuerdan? Dice en Gálatas 1:15, cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, me llamó por su gracia, ¿sí? Cuando Dios quiso, envió a Jesús. Bueno, también esos versículos, o este versículo Gálatas 4:4 es tremendo. Hay teología pura. Hay muchísimos diamantes acá. Primero dice, Dios envió a su Hijo. ¿Qué da a entender? De que Jesús no empezó a existir cuando nació en Belén. Jesús es Dios y ya existía desde antes en la eternidad. Es decir, la preexistencia de Cristo. Porque Dios envió a su Hijo, no lo creó. Lo envió. Eso por una parte. Luego dice, nacido de mujer. ¿Qué más hay ahí? La encarnación. Juan 1. ¿Qué decía? El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Aquí está. Nacido de mujer. Se hizo varón. Y ojo, otro detallito ahí entre paréntesis. No dice nació de la Santísima Virgen María. Pablo le dice mujer. Ahí vemos la actitud de la iglesia primitiva para con María. Aunque había respeto, ella no era objeto de culto en ningún sentido. Es mujer. También, ¿qué más da a entender? Es que este versículo es impresionante. Podríamos quedarnos ahí por unos meses. También vemos el nacimiento virginal. Cristo nació de una virgen, porque no incluye a hombre. Nacido de mujer, no está diciendo que nació de papá y mamá, no es. Cristo no nació por generación ordinaria, sino por generación extraordinaria. El Espíritu Santo vino sobre la niña, sobre la doncella, y ella quedó embarazada. Aquí está. ¿Qué más dice? Nacido bajo la ley. Esa parte impresionante. Porque significa que Dios Altísimo se humilló. Dios no está sujeto a ninguna ley, pero se hizo carne para sujetarse a su ley. Se humilló. Se sujetó a los rudimentos, a los principios morales. ¿Y saben qué es lo mejor? Que lo logró a la perfección. Entonces, ¿para qué? Versículo 5. ¿Para qué Jesús hizo todo eso?
para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de recibir la adopción de hijos. ¿Cuál era el propósito de Cristo? Redimir a los que estaban bajo la ley. ¿Quiénes están bajo la ley? Los judíos. ¿Qué significa redimir? En griego, redimir es comprar a un esclavo. Es una tanda tremenda que le está dando Pablo a los judaizantes. Niños inmaduros, esclavos, toca comprarlos para sacarlos de la prisión. Entonces, ojo con esto, incluso los judíos necesitaban ser comprados de la esclavitud para poder llegar a ser hijos de Dios. Recordemos, Gálatas 3:13. ¿Qué había dicho? Mírenlo, aquí está, lo mismo. Cristo nos redimió, está diciendo lo mismo que ya había dicho. Y nos redimió de la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Qué es eso? Reiteración. O sea, está repitiendo. Así que quiero hablar a todos los hermanos presentes y dirigirme a los amigos que quizás nos estén viendo también, porque si usted quiere ser hijo de Dios, usted puede llegar a serlo, pero no por volverse judío, no por hacer ciertos ritos ni obras. Por más que sean extraídas de la ley del Antiguo Testamento, no podrá convertirse en hijo de Dios si no es por la fe de Jesús. Dios mismo ya había pagado, ya pagó, mejor dicho, por nuestra libertad de la esclavitud, versículo 6. Y por cuanto son hijos, Dios envió a sus corazones el espíritu de su Hijo. Miren esto impresionante. Ahí estamos viendo la obra redentora de Jesús. Recordémosla. Cuando el Padre determinó, Cristo vino. Ahí vemos como un acuerdo en la eternidad entre Dios Padre y Dios Hijo. Y Cristo le obedeció al Padre y vino. ¿Qué más vemos? Envió Dios a su Hijo, y el Hijo obedeció al Padre, llegó, porque el Hijo siempre ha estado. El Hijo se hizo hombre, tomó nuestra naturaleza, todo nuestro cuerpo, pero a través de una virgen, y se hizo carne, y nació bajo la ley, o sea, nació judío, obedeciendo las leyes judías, guardando las fiestas, circuncidándose, guardando el Shabbat. Cristo guardó todo eso, pero Él sí lo hizo perfecto. ¿Qué más vimos? Que todo esto tenía un propósito: redimirnos. ¿De qué? De la maldición de la ley. ¿Y qué más? Luego dice: los que estaban bajo la ley, lo mismo. Cristo ya cumplió por nosotros todo esto. Y miren eso, no solamente nos redime. Redimir es como el ejemplo que les ponía en la predicación anterior, que estábamos en una cárcel y había una luz, que era la ley, y nos alumbraba un poquito más allá de los barrotes, y podíamos ver a alguien que venía a comprarnos, ¿se acuerdan? Él nos abría la cárcel por medio de la fe, y ese era Cristo. ¿Se acuerdan de ese ejemplo que Pablo mismo nos ha estado insinuando? Pues cuando nos saca de la cárcel, eso es redención. Pero no se queda ahí, porque nos adoptó. Ir a comprar esclavos para convertirlos en hijos, eso ya es muchísimo. Muchísimo. Por mucho se compraba un esclavo, pero era para que le sirvieran. Pero comprar un esclavo para convertirlo en hijo, sin saber de dónde era, hablando como un hombre, ¿no? En tiempos de antes. Pues eso hizo Dios. Tiempo de redención, tiempo de adopción. Así que Dios no solamente pagó por medio de Jesús, sino que por medio de Jesús nos hace hijos de Dios.
No puede nadie ser hijo de Dios si no es por Jesucristo. Jesucristo preexistente, Jesucristo nacido de una virgen, Jesucristo hecho carne de hombre y obediente perfectamente. No un Jesucristo diferente. Un Jesucristo que no tiene esas cualidades, es un Cristo falso. Entonces, no solamente nos redime, sino que nos hace hijos de Dios. Versículo 6, y como somos hijos, Dios envió al corazón el espíritu de su Hijo. Impresionante. ¿Qué más? Volvamos a retomar. Redención, adopción, ¿y ahora qué más? Regala al Espíritu Santo. Más. El Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia. Es como bueno, es que no cabe, no, es como una porción anticipada de la herencia. Vamos a ser glorificados. Pero ya estamos viviendo esa gloria porque el Espíritu Santo vive en nosotros. ¿A dónde lo envió? El Espíritu Santo, ¿dónde lo envió? Dios envió al Espíritu, ¿a dónde? ¿A qué parte de nuestro ser? Al corazón. Sobre todas las cosas guardadas, Guarda tu corazón. porque de él mana la vida. Deuteronomio, ¿se acuerda cuando Cristo les enseñaba sobre el principal mandamiento? Y amarás al Señor tu Dios. Lo primerito, ¿cuál era? Con todo el corazón. Ahora sí podemos amarlo con todo el corazón porque el Espíritu Santo vive ahí. Él escogió vivir ahí, no vivir en nuestro cuerpo. O sea, sí vive en el cuerpo, pero me refiero a que el énfasis está en el corazón. Porque el corazón es el centro de nuestro ser. Él nos libertó y nos sacó de la cárcel donde el pecado nos había dejado. Y una vez sacados nos convirtió en hijos de Dios y por si fuera poco nos regaló al Espíritu Santo. Gálatas insensatos. Y quieren ir otra vez para la ley. Quieren volverse otra vez. Quieren meterse a la celda. ¿O quieren retroceder su desarrollo y volverse niños eternos? Miremos la escritura, Romanos 8:15. Vamos rápidamente, Romanos 8:15. Romanos 8:15. ¿Se acuerdan que Pablo es el que interpreta a Pablo? Bueno, aquí vamos. Dice, no han recibido, le habla Pablo a la iglesia, porque el Espíritu Santo no está en todo el mundo, está en la iglesia. Han recibido el Espíritu, no han recibido el Espíritu de servidumbre, de esclavitud. ¿Cuál? El de los rudimentos. No recibimos el Espíritu de guardar la Torá, o el Espíritu judaizante. Dice, para estar otra vez en temor. Eso es temor, es miedo, es vivir bajo el miedo, bajo el yugo del miedo. Si no cumplo, entonces... Y es verdad, porque el que quiera vivir bajo la ley, apenas incumpla un pedacito, dele miedo. Dele miedo, claro. Porque el que quiera vivir por esas cosas tendrá que cumplirlas todas, ¿se acuerda? ¿Qué más dice? Sino que han recibido el espíritu de adopción, lo mismo, ¿se dan cuenta? Por el cual clamamos Abba Padre. Ustedes y yo podemos decirle a Dios, papá, por el Espíritu Santo. Ustedes y yo podemos decirle a Dios, papá, por Jesús. No porque seamos mejores personas o hagamos muchas cosas bonitas o guardamos la ley. Miremos Efesios 1:5. Bueno, ¿y qué tuvimos que hacer nosotros? Dicen muchos hoy día, lo que tuvimos que hacer fue aceptar a Cristo. Deben venir un poquito más atrás, más a fondo. Porque si ustedes y yo pudimos aceptar a Cristo, no fue porque seamos mejores, sino por esto. Efesios 1:5 dice,
habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por Jesucristo. O sea, Él nos aceptó a nosotros primero que nosotros aceptarlo a Él. Dice, por Jesucristo para sí mismo, según el beneplácito de su voluntad. O sea, porque a Él le dio la buena voluntad de escogernos. No porque hayamos sido lindos, o tan obedientes, tan nobles. Es que a mí esa persona, yo vi en ella algún potencial para mi reino. Y como tiene potencial para mi reino, entonces yo lo escojo. No, no, señores. Fue porque Él es bueno. Y por Cristo. Volvamos a Gálatas. ¿Qué hemos notado? La iglesia confesional, y como es confesional, es trinitaria, vemos la obra de la Santísima Trinidad. Dios envió a su Hijo y nos envió al Espíritu Santo que clama Abba Padre. Ahí está la Santísima Trinidad. Esos versículos son trinitarios. Pablo es trinitario. Pobrecitos los que no tienen la Santísima Trinidad. La obra queda a medias, porque creen de pronto solo en Jesús, pero entonces no hay Espíritu que clame Abba Padre. Sí. O un Jesús que no tiene Padre, entonces nadie lo envió. Se envió solo. No se sujetó a la voluntad del Padre. ¿Cómo así? O un testigo sin Jehová que cree que Jesús es un ángel o un Dios con D minúscula. Un Dios que algún día fue creado. Ese no es el que fue enviado. El que fue enviado es eterno. ¿Ven que hay Jesús diferentes? Yo creo en el Jesús que cree Pablo. Es gracias a la obra del Hijo y a la obra del Espíritu Santo que podemos clamar Padre. Abba es papá. Pater es papá. Padre. Tristemente, eso es obra de Satanás. La paternidad ha sido pisoteada tremendamente. Hoy vale más, como dicen, la mamá vale más que todo. El papá puede pasarle lo peor, pero la mamá no. Miren el paganismo cómo hizo daño. La escritura es paternalista. Ahora yo pregunto, ¿esas obras han sido hechas en su vida? Las obras del Hijo, las obras del Espíritu Santo, ¿han sido hechas en su vida? Versículo 7. Así que ya no eres más siervo sino un hijo. O sea, si Dios ha hecho esa obra en su vida, entonces ustedes no son siervos, o sea, no son esclavos allá de la celda, sino hijos. Son hijos. ¿Pero qué tipo de hijo? El hijo menor, un hijo demente, decía la legislación colombiana unas décadas atrás. O un hijo infante, no, dice. Y si hijo también heredero, o sea, Cristo nos convirtió no solo en hijos, como niños, si nos convierten en hijos maduros para gozar de una de la herencia. ¿Entienden eso? O sea, Cristo no nos redimió y nos convirtió en chiquiticos. Cristo nos redimió y nos trajo a la madurez de una vez, para gozar de la herencia. ¿Cuál herencia? El Espíritu Santo. Dice, y si hijo también heredero de Dios por Cristo. Mira, insiste, por Cristo. Volvemos a la preocupación de los Gálatas, de Pablo por los Gálatas. Estaba queriendo justificarse por obras. Y le dice, no es por la ley, es por Cristo. Casi que los quiere zarandear. Solus Christus. No por nada más que podamos hacer o cumplir. No somos más un esclavo ni un hijo incapaz, somos un hijo heredero. Y miren ese detallito, comparemos. Versículo 6, ¿qué había dicho? Ustedes son hijos, ¿sí? Por cuanto sois, está hablando en plural. Y ahora miren el 7, así que ya no eres esclavo sino hijo. Pasa de plural a singular. ¿Por qué Pablo hace ese tipo de cosas? Pablo es muy culto. Y esos detalles no podemos pasarlos por alto. Porque Pablo le está hablando a los miembros judíos, ¿se acuerdan? De la iglesia. Pero ahora quiere hablarle a uno por uno. Así que ya no eres esclavo
sino hijo. Y si hijo, también heredero por Cristo. Le está hablando a uno por uno. Porque eso debe quedarle claro a todos y a cada uno. No, es que en la iglesia creemos en la doctrina de la adopción. Si usted no lo ha entendido, no, pues digo amén. Así que ya no eres, debe entenderla cada uno, debe entenderla. Valorarla. El Espíritu Santo clama en su interior que Dios es su Padre. El Espíritu Santo clama en su interior Padre. Y podemos decirle a Dios Padre, porque el Espíritu Santo vive acá, en el corazón. Y todo por Cristo, por gracia, no por esfuerzos y no por apegarse a reglamentos. Gálatas 3:18. Dice, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios se la concedió a Abraham mediante la promesa. ¿Se acuerdan de eso? Ahora miren el versículo 29. Dice 3:29. Y si ustedes son de Cristo, ciertamente descendencia de Abraham y herederos conforme a la promesa. ¿Qué está haciendo Pablo? Repitiendo. No está diciendo algo que no hubiera dicho antes. Porque con esos temas toca insistir y hablar y no entiende, entonces vamos por este lado. ¿No entendió? Sí, entonces otro ejemplo. Abraham, el esclavo, el ayo, el mayordomo, el tutor. ¿Quiere más ejemplos? Herencia, Abba Padre, bueno, en fin. Más claro. Pero esos ejemplos, los judaizantes romanos, se dieron a lo que les decía Pablo. Teniendo en cuenta que, por ejemplo, en Corintios hubo la necesidad de escribir varias cartas, entendemos que los corintios no entendieron la primera. Pero viendo que en Gálatas solo hay una, tenemos la esperanza y la convicción de que sí entendieron. Amén. Segundo punto. Libres de la esclavitud de los rudimentos del mundo. Primer punto, fuimos libres de la ley. Segundo punto, somos libres de los rudimentos del mundo. Ahora vamos, versículo 8 al 11. Dice, pero en otro tiempo, no conociendo a Dios, servían a los que por naturaleza no son dioses. Ahorita, ¿quién le estaba hablando Pablo? A los hermanos judíos. Y ahora le va a hablar a los hermanos gentiles. Porque los judíos servían a Yahvé. ¿Quiénes eran los que servían a otros dioses? Los gentiles servían a Mercurio, a Júpiter, a Apolo, a la Pachamama, a Buda, a la Santísima Virgen María, Reina del Cielo, a ese montón de ídolos. Nosotros los gentiles, los que no somos judíos, servíamos antes por naturaleza a los que no son dioses verdaderos. Ahora le habla a los gentiles. ¿Sí? Nosotros rendíamos culto a esas cosas. Y lo hacíamos con religiosidad. ¿Usted se acuerda de sus navidades? ¿Se acuerda usted de sus semanas santas? De los rosarios, por ejemplo. ¿Se acuerda usted de todas las cosas que usted se preocupaba por cumplir? Los sacramentos. La misma cosa que los paganos que se preocupan por cumplir. La misma cosa que los judíos que se preocupan por cumplir. Todos igual. Ahora podemos conocer a Dios. Dice en el versículo 8, en otro tiempo, no conociendo a Dios. Bueno, versículo 9, más ahora, habiendo conocido a Dios. ¿Usted conoce a Dios? Amén. Conocer a Dios, esa palabra en griego es un conocimiento experiencial, o sea, yo lo vivo, lo siento. Es algo indescriptible pero personal, donde no es de letras e intelecto, sino es real, espiritual. Ya conocemos a Dios, pero ojo, los gálatas pueden decir, ah, cierto, yo conozco a Dios, yo conocí a Dios. Pues para bajarnos de la nube otra vez, porque siempre nos bajan y volvemos a subirnos,
Dice, versículo 9. Más bien, siendo conocidos por Dios. ¿Usted cree que conoce a Dios porque usted es muy inteligente? Cuando dice, más bien, ustedes fueron conocidos por Dios. Ay, sí, Señor. Mira otra vez, ahorita dijo por Cristo, ahora dice, habiendo sido conocidos por Dios. El hombre, la gloria del hombre es bajada todo tiempo. No hay ninguna obra humana, no hay ningún mérito de hombre, es por su libre albedrío. Usted conoce a Dios, es que yo decidí. Si usted decidió, es porque Dios lo amó primero y lo conoció primero. ¿Qué tan difícil es eso? A mí me parece que así es más lindo. O sea, yo prefiero decir que Dios me amó primero, porque escrito está, decir que yo lo amo porque yo lo escogí. ¿No les parece? Y nos envió el maravilloso regalo de su Hijo. Nos envió a Jesús y asimismo al Espíritu Santo. Ahora, versículo 9. Dice, siendo conocidos por Dios, miren esa pregunta. ¿Cómo? Es una pregunta en asombro, como de ¿cómo así? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo se vuelven de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales quieren volver a servir? Fueron redimidos, adoptados, hechos herederos, conocen a Dios porque Él los conoció primero, no por obra, sino por Cristo, no porque ustedes sean inteligentes, sino porque Él los conoció primero. Y quieren volverse a la esclavitud. ¿Por qué? ¿Cómo? Es una pregunta llena de asombro, casi que decepcionante. ¿Sí? Vamos a la escritura. A Juan 10:14. ¿Se acuerdan qué dice? Juan 10:14. Yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Que conocemos a Dios, o más bien, Él nos conoce primero. Las ovejas lo conocen, claro, pero porque Él conoce a sus ovejas. Hay una relación recíproca. Eso está en Juan 10:14. Y entonces, quiere llevarnos de la creencia en la decisión personal a llevarnos a la creencia de la elección incondicional. Porque somos muy propensos a creer que es por nuestros méritos y obras. Versículos 9 y 10, voy a ir un poquito más rápido. ¿Cómo es posible que quieran volverse a prácticas legalistas? ¿Cómo es posible que cristianos peruanos quieran convertirse en judíos criollos? ¿Cómo es posible que iglesias evangélicas de Colombia remeden costumbres en hebreo? Todas esas prácticas son rudimentos débiles, y como le dice Pablo, débiles y pobres, esclavizantes. No, pero es que ¿acaso no son bíblicas? Son bíblicas. La Pascua es bíblica. Todo eso es bíblico. ¿Cómo usted va a decir? Sí, es bíblico. Pero Pablo lo está equiparando las prácticas estas con los rudimentos a los otros dioses. Él está diciendo, volvernos a esas cosas, los rudimentos de la ley, es lo mismo que servir a otros dioses. Impresionante. O sea, el paganismo no solamente es hacer estatuas de otros dioses, sino volvernos al judaísmo, aunque sea basado en la Biblia. Y eso suena tremendo, tremendo. Pero déjenme explicarles. Pablo ya ha comprobado que esas cosas tuvieron su tiempo. Y ahora miremos qué son los rudimentos. Colosenses 2:8. Colosenses 2:8. ¿Cómo es posible que yo me atreva a decir algo como eso? Porque Pablo está equiparándolo. Él mismo lo hace. Él está diciendo que servir a otros dioses y le dice rudimentos. ¿Y cuáles son los rudimentos? Colosenses 2:8 dice, miren que nadie los haga cautivos por medio de filosofías y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, ¿conforme a qué? A los rudimentos del mundo y no según Cristo. O sea, los rudimentos del mundo no son Cristo, no son doctrina sana. No es que yo sí sana doctrina porque nosotros sí obedecemos la Biblia, nosotros obedecemos Génesis y el Levítico de Deuteronomio. ¿En serio? Aquí dice que no es conforme a los rudimentos del mundo, sino según Cristo. Ahora miremos versículo 20.
allá mismo en Colosenses, dice, pues si están muertos con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, o sea, estamos muertos a la ley, es lo mismo que Pablo estaba enseñando. Morimos a la ley, con Cristo estoy juntamente crucificado. Dice el versículo 20, ¿por qué? Lo mismo, el mismo problema con los Gálatas, es que esa plaga estaba creciendo y todavía crece. ¿Por qué? Como si vivieran en el mundo, se someten a ordenanzas como que no use, no guste, no toque. ¿Le parece familiar? No se vista de tal forma, no haga, no repita, no escuche, no tal cosa. Y las personas del mundo piensan que ser cristiano es prohibiciones, por culpa de los Gálatas y los Colosenses modernos. ¿Qué más dice? Cosas que son todas destinadas para destrucción con el uso, según mandamientos y doctrinas de hombres. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario. Uy, qué disciplinado, qué fuerte, qué humildad. Dice, duro trato con el cuerpo, qué persona cómo se flagela. Uy, qué santo. Y luego dice, pero sin valor alguno para la satisfacción de la carne. En últimas, ninguna obra, ninguna prohibición, ningún reglamento mata lo que tenemos en nuestros miembros, que es la ley del pecado. Y esa ley del pecado solamente la puede quitar Cristo, no los rudimentos del mundo. Otra vez, solo es Cristo. Así que, si alguien quiere ganarse el favor de Dios por cumplir ciertos preceptos, es lo mismo que retroceder de la carrera. Es lo mismo que volverse a filosofías. Es lo mismo que volverse a especulaciones religiosas. Ahora volvamos a Gálatas. Versículos 10 y 11 dice, guardan los días, Shabbat, a las 6 de la tarde el viernes ya. Guardan los meses, no, esos son los meses de las primicias, los meses de tus tabernáculos. Los tiempos, estamos en tiempos ayunos como los que dicen Zacarías. ¿Qué más dice? Los años, el año del jubileo, el año sabático. Están volviendo a lo mismo. Temo de ustedes que haya trabajado en vano entre ustedes. Pablo mismo había sido sacado de ahí. ¿Se acuerdan? Lo vimos. Y ahora él tiene que soportar que las almas que él había discipulado para Cristo se desvíen a ese abismo. No va a soportarlo. ¿No se dan cuenta, Gálatas, que están volviendo atrás? Que un niño actúe con madurez, uno se asombra, ¿cierto? Pero que un adulto se comporte como un niño ya preocupa. Pablo siente mucha preocupación de estos Gálatas. Porque aquí en el versículo 11 lo manifiesta. Como nosotros ya lo trabajaba en una. Para terminar, decimos lo siguiente. El énfasis de la sana doctrina y de los pastores bíblicos es la gracia del Evangelio de Cristo. Pero cuando un miembro comienza a volver atrás, ¿qué sentimos nosotros? Temor. Temor porque la labor genuina que nosotros hicimos parece que se está echando a perder. Pero ojo, el retroceder no solamente es volverse a los viejos ídolos. No, pues yo no me he vuelto a Roma, yo no he vuelto a la misa. Yo no volví a repetir a las estatuas de los ángeles. Entonces yo no he vuelto atrás, no diga eso. ¿Cómo que no? No he vuelto atrás. Volver atrás es ir a no solamente con ídolos viejos, sino también volverse a prácticas mundanales, yugo desigual, ir a remedar las prácticas del mundo, celebrar juntamente con ellos de la misma forma que ellos hacen. Eso no es volver atrás. Volver atrás es rebajar la vida cristiana a un cúmulo de cosas por hacer. O sea, ¿usted cree que ser cristiano es no haga, no haga, no haga, no diga, no diga, no escuche? ¿Y piensa que ser cristiano es eso? Eso es volver atrás. Así que, hermanos, no cambiemos una esclavitud por otra. Y quedémonos en la libertad que Cristo nos dio, porque la obra que Cristo hizo y que el Espíritu Santo está realizando es suficiente
por gracia y solo por Cristo. Amén. Oremos. Oremos. Oh Dios, en esta noche te damos gracias por tu palabra. Nos permites ver la obra de Dios Trino haciéndose y cumpliéndose desde la eternidad y hasta la eternidad. Enviaste a tu Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para redimirnos de la maldición de la ley. Y ahora nos adoptaste tus hijos. No nos permitas, Señor, volvernos a la esclavitud de los rudimentos de la ley, ni a la esclavitud de los rudimentos del mundo, sino que gocemos de la libertad que tenemos en Jesús y no preocupados por guardar los días, las fechas, los tiempos, los años, ni no uses, no gustes, no comas, no hagas, sino solamente gozar, tu Señor, en ti y en tu gracia por lo que tú hiciste, Señor. Ayúdanos como iglesia a perseverar en esta doctrina maravillosa que nos muestras claramente, Señor. Ya no volver a la inmadurez, sino gozar de la herencia que nos has dado en Jesús. Y que toda gloria sea solo para ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.